Bienvenidos a una nueva exploración en Corre, Lee, Vive. Seguimos este camino que empezamos hace ya un tiempo buscando esas conexiones entre la literatura y el esfuerzo, la mente y la resistencia. Sí, Ya hemos pasado por libros como Nacidos para correr, que era pura biomecánica y espíritu ancestral, ¿no? O ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, de Murakami, que es casi una meditación. una maravilla. Hemos tocado los límites con Mal de Altura, con Ultramaratón, pero hoy damos un salto a un lugar mucho más profundo y, si cabe, bastante más oscuro. Sí, hoy el tema es denso. Nos vamos a adentrar en El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Y aquí la misión es compleja, ¿eh? O sea, ¿qué puede enseñarle a un corredor de montaña un libro nacido en el corazón de un campo de concentración? En la sección de autoayuda, es que es todo lo contrario. Totalmente. No te da recetas fáciles. Es un testimonio brutal, un análisis clínico hecho desde el epicentro del horror. Y lo fascinante, lo que lo hace universal, es que no se queda en el lamento. Frankl usa su experiencia para destilar una teoría potentísima sobre la resiliencia. Sobre la capacidad de encontrar un propósito. Exacto, un propósito cuando te lo han quitado absolutamente todo. Para entender la obra yo creo que es clave, es fundamental, entender al hombre, porque su filosofía no nace en un despacho con un café, No, para nada. nace del barro, del hambre, de la pérdida. ¿Quién era Viktor Frankl antes de ser el prisionero 119104? Pues mira, esa es la clave para empezar. Antes del campo, Viktor Frankl ya era, una figura en Viena. Era un neuropsiquiatra y filósofo brillante. Se había formado en la tradición de Freud y de Adler, aunque ya empezaba a tener sus propias ideas, a discrepar. Ya, apuntaba maneras. Sí, ya estaba desarrollando lo que luego sería la logoterapia. Era un hombre de ciencia, un intelectual. Y era judío. Y claro, cuando los nazis se anexionan Austria, su vida, como la de millones, da un vuelco total. Y es ahí cuando toma una decisión que le cambia la vida para siempre, porque tengo entendido que tuvo la oportunidad de escapar. Sí, consiguió un visado para emigrar a Estados Unidos en 1941. Podría haberse salvado, Se podría haber ido. pero sus padres, ya mayores, no podían ir con él. Y Frankl se enfrentó a un dilema terrible, o sea, salvar su vida, su carrera, o quedarse a proteger a sus padres. Cuenta que, buscando una señal, encontró en casa un trozo de mármol de una sinagoga destruida. Una señal literal. Sí, tenía grabado un fragmento de los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Y para él, esa fue la respuesta. Dejó que el visado caducara, se quedó. ¡Qué decisión! ¡Qué tremendo! Y esa decisión le llevó directamente al infierno. Directamente. En el 42, él, su esposa Tilly, que estaba embarazada, sus padres, todos deportados. Pasó por 4 campos, incluyendo Auschwitz y Dachau. Uf. Cuando lo liberaron en el 45, era el único superviviente de su familia directa. Lo había perdido todo. Su teoría no nace de la especulación, como decías, sino de la pérdida más absoluta. Es que ese dato lo cambia todo. No es un académico teorizando, es un superviviente analizándose a sí mismo en tiempo real. Y eso me lleva a la primera parte del libro, que es el relato puro y duro. No es fácil de leer. Como leí en un foro, no es autoayuda, es un relato crudo que te hace estar agradecido solo por respirar. Exacto. La primera mitad del libro es ese testimonio. Es directo, sin sentimentalismos. Describe la brutalidad con una distancia casi clínica. Y es ahí, en esa observación, donde empieza a ver patrones. Como psiquiatra, no podía evitar analizarlo todo. Claro, era su deformación profesional, por así decirlo. Totalmente. Se preguntaba, ¿qué separa a los que se derrumban de los que mantienen un resto de humanidad? Y ahí identifica 3 fases psicológicas muy claras. A ver, explícame esas fases, porque quizá ahí ya podemos empezar a ver reflejos, ¿no? Paralelismos con la experiencia de un corredor de ultra. Pues mira, la primera fase, al llegar, era el shock, la incredulidad. El cerebro se negaba a aceptar esa realidad. Pero este shock daba paso muy rápido a la segunda fase, que para mí es la más interesante para nuestro análisis, la apatía. La apatía. Suena a rendición, ¿no? A dejarse morir. Sí y no. Frankl la describe como una especie de muerte emocional. Era un mecanismo de defensa. Ah, vale. Para sobrevivir al horror diario, tenías que desconectar tus emociones. Era un caparazón. Si sentías todo el dolor, toda la injusticia, te quebrabas. Te volvías loco. Exacto. Era un adormecimiento protector.
El problema es que esa coraza también te aislaba de todo lo demás. Entiendo. ¿Y la tercera fase? La tercera llegaba después, si sobrevivías, claro. La fase tras la liberación. Y es sorprendente porque no era la explosión de alegría que te imaginas. ¿No? No, era una sensación de despersonalización, de irrealidad. Describe que no sentían nada. El cuerpo estaba libre, pero el alma seguía prisionera. Les costaba mucho volver a sentir. De esas 3 fases me quedo con la de la apatía. Totalmente. Porque creo que cualquier corredor de ultradistancia ha sentido algo parecido. ¿Así? Sí. No es el dolor agudo, es otra cosa. Mm. Es ese vacío que llega en mitad de la noche, tras horas y horas, un estado en el que ya no sientes ni euforia ni desesperación. Solo un movimiento mecánico y un deseo profundo de que todo termine. Es una analogía muy potente, ese vacío existencial del corredor. Y es justo ahí, en medio de esa apatía, de ese adormecimiento, donde Frank sitúa su descubrimiento más importante. La idea que es el eje de todo el libro. Se dio cuenta de que aunque los nazis controlaban todo lo externo, había un último reducto al que no podían llegar. Y lo cito porque es fundamental. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Espera, eso es potentísimo, porque me lleva directamente a ese momento en una ultra a las 3 de la mañana, lloviendo, con frío, cuando no te queda nada físico. Claro, Solo te queda esa decisión. La situación es un desastre, pero ¿cómo me la tomo? ¿Me retiro en el siguiente avituallamiento o acepto que esto es parte del reto y sigo un paso más? exactamente. Has capturado la esencia. En el momento de máxima impotencia externa, emerge la máxima potencia interna. Es la libertad de elegir el significado que le das a tu sufrimiento. Y aquí, justo aquí, es donde nace formalmente la logoterapia. Claro, de la experiencia nace la teoría. ¿Y en qué se diferencia de lo que ya existía? Porque en Viena estaban los gigantes, Freud. Frankl respetaba a Freud, pero decía que se había quedado corto. Para Freud, la motivación humana era la voluntad de placer. Buscar la gratificación. Eso es. Y para Adler era la voluntad de poder. Pero Frankl propone una tercera vía. Lo que realmente nos mueve, dice, es la voluntad de sentido. El ser humano necesita por encima de todo que su vida tenga un propósito. La búsqueda de un ¿para qué? Exacto. Y aquí adopta una frase de Nietzsche que es, el lema de la logoterapia. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esa frase es... Es brutal. Si tienes una razón lo bastante fuerte, puedes aguantar lo que sea. En el campo, él veía que los que más posibilidades tenían de sobrevivir no eran los más fuertes físicamente, sino los que tenían un porqué. Volver a ver a un ser querido, terminar un libro... Eso es, una misión que cumplir. Pero esto me genera una duda. Es una idea muy inspiradora, pero también muy exigente, ¿no? O sea, ¿no corremos el riesgo de pensar que los millones que no sobrevivieron fue porque no encontraron un sentido? Suena muy duro, casi como culpar a la víctima. Planteas una de las críticas más importantes y necesarias a la obra de Frankl, y hay que abordarla. Académicos como Lawrence Langer han hablado del peligro del sesgo de supervivencia. Frankl narra desde la perspectiva del que lo logró. Claro. Y Langer dice que esa idea de que la actitud lo es todo puede ser casi siniestra, porque implica que los que murieron tuvieron una actitud equivocada. Es un punto de vista muy fuerte. ¿Lo es? Y es fundamental aclarar que Frankl nunca dijo eso. Él observó que entre los que tenían alguna posibilidad de sobrevivir, el tener un propósito parecía un factor diferencial. Pero la supervivencia dependía de 1000 factores. La suerte, la constitución física. También he leído que su experiencia, aunque brutal, no fue la de la mayoría. Pasó solo 3 días en Auschwitz. Cierto. Luego fue trasladado a otros campos donde a veces tuvo una posición algo más favorable como médico. Y eso no le quita valor a su testimonio, pero sí lo contextualiza. Entiendo. Sino que, en situaciones de sufrimiento extremo, aferrarse a un propósito es una herramienta psicológica de supervivencia inmensamente poderosa. Y ahí es donde la conexión con el corredor es directa y muy útil. ¿Ahí sí? Porque el corredor está en un entorno controlado donde la actitud es probablemente el factor decisivo. Vale, es un matiz crucial. Volviendo a esa búsqueda de sentido, Frankl no lo deja en el aire, ¿verdad? Propone caminos concretos para encontrarlo.
Sí, lo hace muy práctico. Describe 3 grandes vías. La primera es creando una obra o realizando una acción. El sentido a través del hacer. Exacto. Para él era reescribir su libro. Para un corredor, es evidente, la propia carrera, el objetivo de cruzar la meta. La segunda vía es más sutil. La segunda es encontrando el amor o experimentando la belleza. El sentido a través del sentir. Frankl cuenta cómo se aferraba a la imagen de su esposa, O la visión de un atardecer. no la visión de un atardecer, a través de los barrotes que podía darle un motivo para seguir un día más. Esto conecta con los corredores que hablan de la belleza del amanecer en la montaña. Y la tercera vía es la más dura, la que conecta con el sufrimiento. Es la más radical. Encontrar un sentido a través de la actitud que adoptamos ante un sufrimiento inevitable. Si no puedes cambiar una situación, siempre puedes elegir cómo responder a ella. El valor no está en el sufrimiento en sí, sino en la dignidad con que lo afrontas. Es la diferencia entre abandonar a la primera de cambio y decir, vale, esto es parte del juego. Este dolor es el peaje para llegar a mi meta. Voy a sobrellevarlo. Justo eso. Hay otro concepto de su terapia que a mí me parece que está escrito pensando en un corredor de fondo, la anodinámica. Totalmente. La anodinámica es la tensión, pero no una tensión mala, sino una tensión sana entre lo que uno es ahora y lo que aspira a ser. O sea, la imagen perfecta. Estás en el kilómetro 80, exhausta, hecha polvo, pero en tu mente está la visión de la línea de meta en el kilómetro 160. Esa distancia, esa tensión, es el motor. Frankl dice que sin esa tensión caes en el vacío existencial. En una carrera ese vacío es el abandono. Es cuando pierdes de vista el para qué y solo te queda el cómo insoportable. Es como una goma elástica invisible. Mientras esté tensa hacia la meta, te arrastra. Si se rompe, te desplomas. Y también habla de los peligros de subestimar la situación. Me recuerda a tantos corredores que se enfrentan a la montaña sin respeto. Él abogaba por un optimismo trágico. Aceptar la cruda realidad, pero sin perder la esperanza en un futuro con sentido. El corredor que subestima el frío, la noche. Sufre un shock similar. Cuando la realidad le golpea, si no tiene una fortaleza interior bien anclada, sus recursos se agotan mucho más rápido. Cuando el cuerpo dice basta, lo único que queda es ese por qué. Has mencionado la autotrascendencia. Es otro pilar, ¿verdad? La idea de que el sentido siempre está fuera de uno mismo. Esencial. Frankl dice que el ser humano se realiza cuando se olvida de sí mismo y se entrega a una causa o a otra persona. Su motor era su esposa y su libro. Los corredores a menudo hacen lo mismo. Corren por un familiar que les espera en la meta, por una causa benéfica. El foco está afuera, y ese es el mejor antídoto contra el sufrimiento. Dirigir tu atención hacia algo más grande que tu propio dolor. Entonces, si tuviéramos que resumir todo esto, ¿con qué nos quedamos? El hombre en busca de sentido no es una guía de entrenamiento, pero sí que ofrece un mapa mental extraordinario. No es una guía, es un espejo. Nos enseña que tenemos una reserva de libertad interior que a menudo desconocemos. Nos da un lenguaje para entender la batalla mental de las largas distancias, la gestión de la apatía, la importancia vital de tener un porqué claro y el poder de ir más allá del dolor físico. Nos recuerda que el sufrimiento es parte de la vida, pero que podemos elegir qué significado darle. Me parece una conclusión muy poderosa. Y para cerrar, me gustaría dejar un último pensamiento de Frankl, una idea que propuso ya en Libertad y que resume toda su filosofía. Él sugirió que así como en la costa este de Estados Unidos hay una estatua de la libertad, en la costa oeste debería erigirse una estatua de la responsabilidad. Libertad y responsabilidad, las dos caras de la misma moneda. Exacto. Su argumento era que la libertad sola puede degenerar en arbitrariedad si no va acompañada de la responsabilidad. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que va más allá de la carrera. Para un atleta que tiene la libertad de llevar su cuerpo al límite, ¿cuál es la responsabilidad que acompaña esa libertad? ¡Wow! ¿Hacia uno mismo? ¿Hacia los demás? ¿Hacia la montaña? Es una pregunta que queda abierta. Una pregunta increíble para terminar. Si esta exploración os ha resultado interesante y os ha removido algo por dentro, dadle a me gusta y no dejéis de escuchar los otros episodios de Córrele Vive, donde seguimos analizando libros que conectan la mente, el cuerpo y el espíritu de resistencia.